Profesora, buenas noches. Compañeros, buenas noches. Quien les habla es Fanny Quispe Guillén, estudiante de la carrera profesional de Derecho del 11º semestre. En esta oportunidad me ha tocado exponer acerca del derecho a la salud en tiempos del COVID-19. Este curso está a cargo de la profesora abogada Yanina Iñoñán Mujica. En esta oportunidad vamos a tratar, como les recalco, el derecho a la salud en los tiempos del COVID-19. Vamos a dar una pequeña introducción, luego veremos las limitaciones legales, derechos humanos principales y también los principios fundamentales y los derechos vulnerados en esta situación del COVID. Bueno, dice. Como se sabe, en el Perú, como en el mundo entero, se viene sufriendo los horrores y estragos devastadores sin importar el estrato social y condición humana por la epidemia ocasionada por una variante del coronavirus. El nombre científico del coronavirus viene siendo el SARS-CoV-2, el cual ha provocado consecuencias y limitaciones desconocidas en la vida pública y los derechos civiles de los ciudadanos. Como sabemos también, esta pandemia ha puesto a la humanidad frente a una emergencia de salud pública sin precedentes en la historia moderna, a todos los estados ante un desafío tan complicado de abordar como la propia pandemia. Alcanzar un equilibrio adecuado entre las medidas para frenar la propagación del virus y proteger las vidas de sus habitantes y a la vez respetar plenamente los derechos humanos. Hasta ahora las propuestas de los gobiernos a la crisis han incluido varias restricciones de derechos, entre ellos la libertad de circulación, expresión y reuniones, las cuales están justificadas bajo las normas internacionales de los derechos humanos. Sin embargo, el derecho internacional es consciente del grave impacto de las pandemias y otros acontecimientos catastróficos que en el orden social proporcionan criterios para orientar a los estados ante estas emergencias, para lo cual hay que cumplir una serie de condiciones, las cuales van de acuerdo a lo que vamos a ver. De acuerdo al artículo 27 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, se señala que en caso de guerra, de peligro público o de otro tipo de emergencia que amenace la independencia o seguridad del Estado o parte de este, podrá adoptar disposiciones que en la medida y por el tiempo estrictamente limitados a las exigencias de la situación suspendan las obligaciones contraídas en virtud de esta convención, resaltando siempre que tales disposiciones no sean incompatibles con las demás obligaciones que les impone el derecho internacional y no entrañen, discriminen alguna fundada en motivos de raza, color, sexo, idioma, religión u otro origen social. Asimismo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos determina que no pueden suspenderse los siguientes derechos: derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, derecho a la vida, derecho a la integridad personal, prohibición de la esclavitud y la servidumbre, principio de legalidad, de retroactividad, libertad de conciencia, de religión, protección a la familia, derecho al nombre, derechos del niño, derecho a la nacionalidad y derechos políticos. Y por último, pero no menos importante, las garantías judiciales indispensables para la protección de los derechos que ya antes hemos mencionado. En este sentido, los estados tienen la posibilidad de suspender ciertas obligaciones contempladas cuando cumplan, por ejemplo, ¿no? Cuando estos cumplan ciertos requisitos, como son
que exista una amenaza excepcional, proporcionalidad entre las medidas adoptadas y la gravedad de la crisis, limitación temporal y geográfica de la suspensión de las obligaciones, compatibilidad con otras obligaciones internacionales, que las medidas adoptadas no discriminen, limitaciones legales, los derechos humanos son interdependientes, lo que significa que la violación de uno pueda repercutir que el disfrute de otros derechos. A su vez, algunos derechos humanos, como el derecho a no ser sometido a torturas ni a la esclavitud, son absolutos y no admiten ningún tipo de limitaciones. Sin embargo, podemos ver también que la mayoría de los derechos humanos no son absolutos y pueden ser restringidos, aunque dentro de ciertos límites, estas limitaciones están prescritas por el derecho en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el Convenio Europeo de Derechos Humanos y entre otros. De conformidad con un objetivo legítimo y cuando dicha limitación sea proporcional a dicho objetivo. Ahora vamos a ver lo que vendrían siendo las limitaciones legales. Dice, las limitaciones permiten equilibrar intereses individuales y colectivos, pero hay casos estrictos sobre cuándo, cómo y hasta qué punto se puede restringir los derechos. Tenemos que tener en cuenta eso en este tiempo del COVID. Ahí justamente es donde estamos viendo cuando como el gobierno está dando las restricciones, ¿no? Las restricciones por motivo de salud pública o emergencia nacional, como la cuarentena en la que estamos viviendo hoy en día, es obligatoria, o el aislamiento de las personas sintomáticas. Sintomáticas, las que tienen síntomas, ¿no? Claros, porque estamos claros ahí. Además de ser conformes con el derecho, deben ser estrictamente necesarias, basadas en pruebas científicas, proporcionadas, no arbitrarias ni discriminatorias en su aplicación de duración limitada, respetuosas de la dignidad humana y sujetas a revisión por la autoridad competente. Los principios de Siracusa sobre la limitación y derogación de disposiciones del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, adoptados por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas de 1984. Proporcionan una orientación a los estados sobre las acciones que restringen los derechos humanos por motivos de salud pública o emergente nacional. Estos principios nos indican que toda medida adoptada para proteger a la población que limite los derechos y libertades de las personas debe ser legal, necesaria y proporcionada, que los estados de emergencia tengan una duración limitada. Como sabemos, en nuestro país, nuestro presidente nos ha ido ampliando la cuarentena cada 15 días. Entonces, por lo tanto, cualquier restricción de los derechos debe tener, dice, en cuenta el impacto desproporcionado en poblaciones específicas o grupos marginados. En este caso, ha sido en todo el Perú la restricción, ¿no? Al respecto, las Naciones Unidas han advertido que las declaraciones de emergencia basadas en el brote del COVID-19 no deberán utilizarse como excusa para acatar a grupos, minorías o individuos particulares. En ese orden de ideas podemos mencionar el alarmante aumento de cifras de homicidios y de uso indiscriminado de la fuerza por parte de las fuerzas de la seguridad de ciertos estados contra personas que viven en situaciones de vulnerabilidad desde que fue declarada la pandemia. Ahí viene como claro ejemplo el capitán del ejército, que todos hemos conocido ese caso, que le dio una bofetada a un joven que lo encontró en la calle, no sé si se acuerdan. Ya, en este caso, por el hecho de que este joven se encontraba fuera de su domicilio, violando el estado de emergencia y entonces, y el aislamiento también social, ¿no? Cometí esa falta, pero eso no era necesario, creo, que le dé la bofetada, porque
al hacer eso, el capitán está abusando de su autoridad. Entonces, ahí vemos claramente cómo el abuso de la autoridad se está haciendo aprovechándose de la coyuntura y de este estado de emergencia. Es un ejemplo más que claro, ¿no? Ahora vamos a continuar con la charla. Vemos que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sostiene que esta situación de emergencia no debe funcionar como una cubierta para la acción represiva bajo el disfraz de la protección de la salud y no deben ser usadas simplemente para aplacar las voces disidentes. Hasta la fecha son al menos 84 países que han impuesto políticas y medidas de emergencia debido a la crisis del COVID. Como sabemos, el COVID está en todo el mundo prácticamente. Entonces, son 84 los países que han impuesto estas políticas, ¿no? Pero solamente 11 países han informado oficialmente a las Naciones Unidas de la suspensión de sus obligaciones en materia de derechos humanos. Ahora vamos a ver con respecto a las obligaciones y cooperación internacional. Las obligaciones de los estados incluyen la garantía de los derechos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales, de conformidad con el principio de interdependencia e individualidad de los derechos humanos. El pleno respeto de estos derechos es esencial en todas las etapas de la crisis y no debe considerarse una excepción que solo puede permitirse una vez que se haya reducido al mínimo la amenaza para la salud. Las personas afectadas por una emergencia de salud pública, incluidas las desplazadas como consecuencia de los acontecimientos, siguen teniendo derecho a la protección plena y efectiva de las normas y protección de los derechos humanos. Las normas internacionales de los derechos humanos deberían de garantizar a todas las personas el derecho al más alto nivel posible de salud y obligan a los estados a adoptar todas las medidas necesarias para prevenir las amenazas a la salud pública y a prestar atención médica a quienes la necesiten. El acceso a la información viene siendo un derecho vulnerado hoy en día. Este acceso a la información relacionada a la salud debería de ser una cuestión crucial, porque nos debe proporcionar educación y acceso a la información relativa a los principales problemas de salud de la comunidad, incluidos los métodos para prevenirlos y controlarlos. Se considera una obligación de prioridad comparable a las obligaciones fundamentales del derecho a la salud. Por ejemplo, en Perú, el gobierno emitió un decreto que garantiza los servicios del Internet. ¿Ya? Entonces, como sabemos, nuestro presidente ha garantizado el servicio del Internet debido a esta pandemia. Incluso si los usuarios no pueden pagar, el Perú está garantizando el servicio del Internet, incluso, dice, si es que nosotros los usuarios no pagamos los recibos. Ojo que esto no quiere decir que el Internet es gratis. O sea, lo vamos a pagar tarde o temprano o debíamos estar pagando poco a poco, ¿no? Pero, si bien es cierto, la garantía que nos da es que no nos van a cortar el servicio, ¿ya? Entonces, es por eso que estamos gozando de este servicio. Por otro lado, también los estados tienen la obligación de proteger el derecho a la libertad de expresión, incluido el derecho a buscar, recibir y difundir información de todo tipo, independientemente de las fronteras. Un aspecto fundamental de la obligación cooperación internacional es que los estados compartan información de manera transparente y eficaz sobre los riesgos y la propagación del COVID, así como sobre las opciones de prevención y el tratamiento. Es igualmente importante asegurar una respuesta mundial coordinada que concluya con la participación de todos los actores y las partes afectadas.
A medida que aumenta la preocupación por la forma en que la crisis del coronavirus puede amenazar los derechos humanos en todo el mundo, las naciones han solicitado a los países que adopten un enfoque de la pandemia más cooperativo, global y basado en los derechos humanos. Esta pandemia global ha afectado a todo el mundo, por lo que ha sido calificado como crisis humana. Las barreras que enfrentan las personas para proteger su salud y la salud de los demás. Hoy en día estamos en un tiempo de miedo, de pánico. Algunos países pueden recurrir a medidas políticas restrictivas, estigmatizantes y punitivas. Estos pueden incluir restricciones obligatorias de viajes en cuarentena a grandes grupos de personas, cambiar personas que tienen en personas que no tienen el virus, publicar los nombres y los detalles de las personas que tienen el virus, usar un lenguaje estigmatizante como superpropagadores o criminalizar a las personas que pueden haber violado las restricciones y transmitido el virus a otros. Como vemos acá, no dice que se puede usar un lenguaje estigmatizante. O sea, es decir, que pueden hablar, pueden contar todo. Si tú estás contagiado y has contagiado a los demás, entonces tu nombre va a salir y no tienes por qué reclamar, ¿no? Entonces, eso creo que está claro. Las medidas restrictivas en este caso son punitivas, pueden concluir en abusos también, ¿no? Significativos de los derechos humanos como efecto desproporcionado y las comunidades ya vulnerables. A menudo pueden socavar las respuestas epidémicas enviando a las personas con síntomas a la clandestinidad y sin abordar las barreras subyacentes que las personas enfrentan al intentar proteger su propia salud y la de su comunidad. Es por ello que el COVID-19, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, nos aconseja implementar medidas restrictivas obligatorias a gran escala, tales como prohibiciones desproporcionadas o demasiado restrictivas de viajes o libre circulación. Un enfoque que se aleje a las restricciones obligatorias para enfocarse en llegar y servir a las personas más vulnerables, ampliando la detección y las pruebas para los más necesitados, capacitando a las personas con conocimientos y herramientas para protegerse a sí mismos y a los demás. Por ejemplo, para el COVID-19, que en este caso estamos viviendo, la pandemia, lo que nos dicen es que tenemos que guardar el mayor distanciamiento físico y la eliminación de barreras. En esta respuesta que le da prioridad al enfoque de derechos humanos, centrándose en la evidencia, el empoderamiento y la participación de la comunidad. La falta de acceso a la información correcta, las personas a menudo se enfrentan barreras significativas al proteger su salud y las preocupaciones sobre el desempleo y la pérdida de salarios, falta de capacidad para pagar las pruebas de diagnósticos, las responsabilidades continuas de los cuidadores y el miedo al estigma y a la discriminación si los resultados hubiesen sido positivos. Los servicios de atención médica saturados pueden rechazar a las personas a medida que se le agoten los recursos, como está sucediendo hoy en día en los hospitales que están colapsando. Si bien es cierto, sabemos que en Lima, yo vivo en Arequipa y acá en Arequipa los servicios de salud han colapsado. Es por eso que nos han mandado a una cuarentena por 10 días. No podemos salir para ningún lado justamente por el colapso de nuestros hospitales, ¿no? Que ya no aceptan más. Esto es para asegurar una respuesta efectiva. Asimismo, necesitamos comunidades de apoyo, ya que las personas pueden necesitar ayuda de los miembros de la comunidad para poder aislarse y poder asumir parte del trabajo del cuidado no remunerado que normalmente realizan o
para poder hacer las compras. Esto con respecto a las personas generalmente ancianas que no pueden salir de casa. Para quienes también viven solos o estar pendientes de las personas que no tienen un gran círculo de apoyo, ¿no? Las medidas restrictivas y punitivas obligatorias no hacen nada para eliminar los obstáculos para las comunidades más vulnerables o empeorarlas. En cambio, exacerban las barreras para las personas más necesitadas y potencialmente aumentan las vulnerabilidades de las personas, y las comunidades pueden romper la confianza entre el gobierno y la comunidad y eliminar el sentimiento de propiedad y poder que las personas y las comunidades necesitan para cuidarse y asimismo a los demás. En efecto, podemos esos elementos cruciales que son tan necesarios para poder subsistir hoy en día. Tenemos que poner en práctica la amabilidad, la solidaridad, la ética, ¿no? Ante el cuidado de las demás personas. Estos conceptos no son nuevos y se encuentran en las obligaciones de la ley, ¿no? Ahora vamos a hablar, de los derechos delimitados y el estado de emergencia en Perú. Normalmente, globalmente dice, hay aproximadamente 11 millones de personas en las que están ya infectadas en nuestro país, pero uno de los derechos que vienen siendo restringidos son los derechos de los prisioneros de las cárceles, ¿no? Los presos, como vulgarmente los llamamos. Estos presos son personas que se encuentran en las cárceles en este momento, ¿no? La prohibición de atención, estos sufren la prohibición de atención médica. Para los prisioneros es una responsabilidad del Estado. Los prisioneros tienen derechos a la salud como los mismos estándares que otros miembros de la sociedad y deben tener acceso a los servicios de atención médica necesarios sin cargo y sin discriminación, basados en su condición legal. Desafortunadamente, las personas en prisión tienen muy poco poder para protegerse de enfermedades o para acceder a los servicios. El hacinamiento y la mala ventilación son factores de riesgo para aumentar la transmisión de enfermedades infecciosas, incluyendo las enfermedades transmitidas por el aire. Los servicios de salud incluyen las instalaciones de prevención, diagnóstico y tratamiento. A menudo pueden ser inadecuadas para las necesarias. Los prisioneros e inferiores a las disponibles para la comunidad en general, lo que a menudo significa que los niveles generales de salud también son bastante bajos. Es imperativo que los servicios de salud en las cárceles sean al menos proporcionales a los de afuera y que las personas puedan proteger su salud y acceder a diagnósticos y tratamientos de una manera que respete la confiabilidad y la ética médica. Deben tomarse medidas para fortalecer el sector de la salud en las cárceles. Sin embargo, también se debe reconocer que las interacciones con el mundo exterior son cruciales para la salud mental de los prisioneros. Si se detienen las visitas externas, se deben encontrar alternativas, como en este caso estamos utilizando el Zoom, el Skype, puede ser las llamadas telefónicas, etc. Sin embargo, también es fundamental revisar las políticas más amplias de justicia penal para reducir el hacinamiento y, en última instancia, reducir el número de personas en prisión y reducir el periodo de detención preventiva, adoptando alternativas al encarcelamiento para ciertos delitos o, cuando corresponda, despenalizar ciertos actos totalmente. En situaciones de epidemias agudas, una reforma más amplia puede no ser posible en un corto espacio de tiempo. Sin embargo, cuando no sea posible asegurar la salud de los prisioneros dentro de la prisión, se deben tomar medidas antes que la epidemia esté en las cárceles para la liberación temprana o temporal de los prisioneros, según corresponde y de acuerdo con las regulaciones nacionales, particularmente aquellos que se encuentran
en detención preventiva y asegurando los vínculos con los centros de salud al ser liberados. Tome medidas para reducir la probabilidad de transmisión en las cárceles, incluyendo la reducción del hacinamiento mediante la libertad de prisioneros no peligrosos y la revisión de los casos de detención preventiva. Asegurarse de que los prisioneros tengan acceso a todos los servicios de prevención, diagnóstico y tratamiento necesarios, incluyendo la capacidad para aislarse. Las medidas epidémicas no deben de privar a las personas de su medio de vida, trabajo, refugio o alimentos, ¿no? Tanto en una epidemia como la respuesta a la misma pueden tener consecuencias potencialmente graves en los medios de vida, empleos y el acceso a los alimentos y servicios esenciales de las personas. Las personas tienen derecho al empleo, a condiciones de trabajo justas y adecuadas. Las personas pueden arriesgarse a perder su salario o empleo si se les exige que se aíslen, se les exige a las empresas que cierren. Pero en este caso, en el Perú, como vemos, ya se ha parado totalmente y lo que se ha hecho es hacer la suspensión perfecta. Entonces se ha mandado al descanso a los trabajadores, ¿no? Y muchos de ellos, los que ya tienen trabajo seguro, ellos siguen trabajando y recibiendo su sueldo también, ¿no? Ahora con esto de la liberación de la AFP y hoy que están haciendo lo de la ONP, entonces yo creo que ya pueden estar. Pero sin embargo, las personas siguen en las calles. Estas son las que no tienen un trabajo seguro. Entonces, tú vas y les preguntas el por qué están en la calle y simplemente te dicen que es porque necesitan comer. Así como nosotros de repente tenemos un sueldo y nos basamos en eso, gracias a Dios, en cambio ellos no lo tienen, entonces lamentablemente van a salir a buscar el pan del día. Entonces yo creo que esta situación va a continuar lo mismo. Las medidas tomadas por nuestro presidente Martín Vizcarra, a raíz de este COVID-19 nos ha mandado a un estado de emergencia, que esto fue el día 16 de marzo. Actualmente ya estamos más de 100 días en cuarentena. No obstante a ello, ayer, el día 26 de junio, se ha vuelto a ampliar esta cuarentena hasta el 31 de julio, debido a que sigue habiendo contagios, ¿no? La final de esta decisión es pues reducir los más posibles casos de contagio a causa del COVID. Hay que recordar también que en el 2017 se estableció un estado de emergencia a causa del fenómeno del Niño, que claro que no tiene punto de comparación con esta medida de emergencia de hoy en día, ¿no? Pero es un recuerdo para todo aquel que no sabía, o una información porque no sabía. Este régimen de excepción está amparado en el artículo 137 de la Constitución Política, donde se indica las medidas que de manera excepcional se aplica dentro del territorio peruano. El periodo de cuarentena que se está aplicando desde hoy traducirá una serie de medidas de forma restrictiva, donde veremos donde estamos viendo ya limitados ciertos derechos constitucionales como la libertad personal, porque no podemos salir. Ahora la de hacer unas reuniones, porque está prohibido, ya el libre tránsito, así como la inviolabilidad del domicilio. ¿Qué quiere decir la inviolabilidad de domicilio? Que cuando tú tienes una reunión, los policías pueden hacer uso de su autoridad e ingresar sin pedirte permiso. Entonces, ahí están violando tu privacidad, pero como estamos en un estado de emergencia, entonces no hay existe la inviolabilidad de domicilio, ¿ya? La suspensión de los derechos se mantiene salvo que se necesite utilizarlos para garantizar el acceso a servicios y a bienes básicos, que de tal manera que se puedan alcanzar los objetivos sanitarios trazados
Se permitirá adquirir productos de primera necesidad, ¿ya? Hacer transacciones bancarias, compras de medicamentos, asistir a centros de salud, cuidar de personas en situación de vulnerabilidad, entre otros trabajos afines y a seguridad y de salud. Para que estas medidas se cumplan, establece que la Policía Nacional tendrá el apoyo constante de las Fuerzas Armadas. Durante el estado de emergencia nacional, tanto la policía como las Fuerzas Armadas, es decir, el ejército, ¿no? Podrán intervenir, dice, a las personas para garantizar el cumplimiento del decreto supremo, todo esto dentro del marco constitucional. Sobre este tema, vemos que en un estado de emergencia, el estado de excepción que permite las restricciones de ciertos derechos ante determinadas situaciones que perturban la paz o el orden interno o en caso de catástrofes o graves circunstancias que afecten la vida de la nación. ¿Cómo están regulados los estados de emergencia en el Perú? Los estados de excepción se encuentran regulados en el artículo 137 de la Constitución, el cual distingue entre el estado de emergencia y el estado de sitio. Como podemos ver en la imagen, el estado de emergencia, de conformidad con esta disposición, los estados de excepción son decretados por el presidente con acuerdo del Consejo de Ministros por un plazo determinado y pueden abarcar todo el territorio nacional o parte de él. Ahora, vamos a ver en qué medida se pueden restringirse los derechos fundamentales en estas situaciones. En el siguiente cuadro, vamos a ver que se resumen las principales características de los dos estados de excepción previstos. El estado de emergencia, el estado de emergencia, perdón, me equivoqué de estado de emergencia y estado de sitio. Sin embargo, dice, en el estado de emergencia podemos ver que ocurre en caso de perturbación de la paz, del orden interno, de la catástrofe o de graves circunstancias que afecten la vida de la nación. Dice, este estado de emergencia se puede dar máximo por un plazo de 60 días, prorrogables por nuevo decreto, que es lo que ha estado sucediendo, ¿no? Cada 15 días nuestro presidente ha estado ampliando el estado de emergencia. Ahora, los derechos relativos a la libertad y la seguridad personal y la inviolabilidad de domicilio y la libertad de reunión y de tránsito pueden restringirse o suspenderse. Ahora, el estado de sitio ocurre en caso de invasión, guerra exterior, guerra civil o peligro inminente que se produzca. Este estado de emergencia puede ser por un plazo máximo de 45 días prorrogables con aprobación del Congreso. Igualmente, la declaración del estado de sitio, dice, debe indicar los derechos que no se restringen o suspenden. ¿Ya? Sin embargo, esto no significa que nos quedemos completamente desprotegidos. En la relación a las restricciones de derechos durante los estados de excepción, el artículo 200 de la Constitución establece la posibilidad de interponer garantías constitucionales a fin de examinar la razonabilidad y la proporcionalidad de estas. Existen normas de derechos humanos relativas a los estados de emergencia, tanto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos como la Convención Americana de los Derechos Humanos contienen, ambos radicados por el Perú, contienen una disposición relativa a las situaciones excepcionales que pueden dar lugar a la restricción de los derechos humanos, así como la establecen un catálogo de derechos que no admiten restricción. Ahora voy a pasarles el siguiente cuadro, que viene siendo
que resume las disposiciones del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos correspondientes, ¿no? Ya. Entonces vemos que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que está dado en el artículo 4, ocurre en situaciones excepcionales que pongan en peligro la vida de la nación y cuya existencia haya sido proclamada oficialmente. También las medidas de restricciones de derechos deben darse en la medida estrictamente limitada a las exigencias de la situación, deben ser compasibles, entre otras obligaciones del Estado de Derecho internacional y no saben ser discriminatorias. También vemos la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Ocurre en caso de guerra, de peligro público o de otro tipo de emergencia que amenace la independencia o seguridad del Estado o parte del Estado, ¿no? Entonces, también ocurren las restricciones que deben darse en la medida y por el tiempo estrictamente limitados a las exigencias de la situación. Deben ser compatibles con otras obligaciones del Estado en derecho internacional y no deben ser discriminatorias. Existen derechos que no pueden ser restringidos, como hablábamos anteriormente. Es preciso tener en cuenta que los tratados ratificados en el Perú que se encuentran en vigor forman parte del derecho humano, que de acuerdo al artículo 55 de la Constitución, vemos que los tratados de derechos humanos tienen rango constitucional. En este sentido, ambos tratados complementan el artículo 137 de la Constitución, en particular respecto a los derechos que pueden y no restringirse, que son los siguientes. Vamos a ver la siguiente diapositiva, donde resume todo esto. De acuerdo a la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, dice, viene el reconocimiento de la personalidad jurídica, los derechos a la vida, el derecho a la integridad personal, la prohibición de la esclavitud y la servidumbre, principios de legalidad y retroactividad, libertad de conciencia y de religión, la protección a la familia, derecho al nombre, derecho al niño, las garantías judiciales indispensables para la protección de los anteriores derechos y también nuestros derechos políticos. Esto viene siendo de acuerdo a la Corte Interamericana, ¿no? A ver, ahora, de acuerdo al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, dado en el artículo 4 de nuestra Constitución, el derecho a la vida, la prohibición a la tortura, prohibición de esclavitud y servidumbre, prohibición de cárcel por incumplimiento de obligaciones contractuales, principio de legalidad en materia penal, derecho a la personalidad jurídica, libertad de pensamiento, conciencia y de religión. Entonces podemos ver todo esto. Entonces podemos concluir que el estado de emergencia es un estado de excepción que permite la restricción de ciertos derechos de acuerdo a la Constitución peruana. Durante los estados de emergencia pueden restringirse o suspenderse los derechos relativos a la libertad y a la seguridad personal, la inviolabilidad de domicilio y la libertad de reunión y de tránsito. Ante estas restricciones es posible imponer garantías constitucionales a fin de examinar su razonabilidad y proporcionalidad. Además, podemos ver que el Perú ha ratificado tratados de derechos humanos que complementan la disposición constitucional establecido en un catálogo de derechos que no admiten ningún tipo de restricción. Por lo tanto, solamente podemos decir que los únicos derechos que están siendo violados, ¿no?, son los que ya hemos mencionado anteriormente, ¿ya? Y de ahí podemos andar libremente, ¿no? Solamente después de este estado de emergencia.
Bueno, profesora y compañeros y público en general, eso sería todo con respecto a mi charla. Vamos a, eh, con respecto al derecho de la salud en tiempos del COVID. Buenas noches.